Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Hoy es 20 de noviembre y se conmemora un aniversario más de la Revolución Mexicana. Los invito para que hablemos con dos expertos, son dos historiadores, la doctora Luz Carrega y el doctor José Alfredo Rangel. Ambos nos van a platicar del retrato de una época, cómo era el San Luis antes del estallido de la Revolución. Acompáñenos, bienvenidos, comenzamos. Uno de los eventos que ha marcado socialmente a nuestro país ha sido la Revolución Mexicana. A principios del siglo XX, miles de mexicanos se levantaron en armas bajo la influencia de caudillos, políticos y militares que reclamaban tierra y libertad para la población. El Colegio de San Luis, a través de sus programas de investigación, ha dedicado una línea de estudio al periodo de la Revolución Mexicana. Temas como modernidad, literatura, leyes, territorio y sociedad son el objeto de estudio de este periodo. La doctora Luz Carrega Lamadrid ha dedicado parte de su investigación histórica al tema de los ferrocarriles en México, en especial en el periodo previo al estallido de la Revolución, es decir, el Porfiriato. Por su parte, el doctor José Alfredo Rangel Silva también ha dedicado parte de su trabajo a la historia cultural y política de este periodo. Ambos son miembros del programa de historia en el Colegio de San Luis. Tienen particular interés por el estudio de este tramo de la historia de México y han realizado publicaciones como Ahí viene el tren, construcción de los ferrocarriles en San Luis Potosí durante el Porfiriato, transformaciones en la propiedad agraria en San Luis Potosí, siglos XVII al XX, un camino olvidado, estaciones de ferrocarril en el estado de San Luis Potosí, discursos públicos, negociaciones y estrategias de lucha colectiva. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos desde el Colegio de San Luis y en esta ocasión vamos a hablar de la Revolución Mexicana, pero no de la Revolución Mexicana como el estallido social, como la guerra interna en nuestro país, sino un poquito de otra forma, desde otra perspectiva, porque los especialistas que nos acompañan hoy son historiadores y justamente lo que trataremos de hacer es el retrato de una época, cómo era el San Luis Potosí justo antes de la Revolución Mexicana. Así que, bueno, pues los vamos a saludar y los vamos a presentar. Gracias por estar con nosotros, a la doctora Luz Carrega Lamadrid y al doctor José Alfredo Rangel Silva. Ambos son investigadores de aquí del Colegio de San Luis y, como les decía, son académicos del programa de historia. Gracias, Luz, por estar con nosotros. Al contrario, por la invitación. Gracias, doctor Rangel. Muchas gracias a ti. Bueno, a ver, empecemos. ¿Qué dirían cómo era el San Luis Potosí en la víspera de que estallara la Revolución Mexicana? ¿Es la época del Porfiriato? ¿También se vivía aquí algún auge en ese sentido de la llamada época de Porfirio Díaz? Luz. Bueno, parte de cómo era la ciudad lo podemos todavía observar. Nuestro centro histórico, por lo menos en edificaciones, es más porfiriano que virreinal. El trazo es virreinal, de acuerdo, y las iglesias. Pero fuera de eso, los portales y piña, el edificio de cristal, etcétera, son de la época del Porfiriato. Y pues yo diría que la ciudad vivía, pues, sí, un importante desarrollo económico. Acuérdense que el Porfiriato, el lema era orden y progreso. El orden en el sentido de hacer leyes, de hacer códigos, de normar. Y el progreso, pues evidentemente el progreso material. Ya se había inaugurado empresas, ya se había inaugurado, por ejemplo, la presa de San José, que llevó prácticamente todo el siglo XIX
su construcción. ¿En qué año se inaugura más o menos o en qué década? ¿A finales del siglo XIX? A finales del XIX. Sí, finales. Quien ha estudiado esto es la maestra Hortensia Camacho, y ella ha estudiado el proyecto desde el inicio hasta la construcción. Y bueno, la presa, por ejemplo, pues nos da también ejemplo de que las obras del Porfiriato se hacían para durar, ¿no? Es una presa que sigue surtiendo de agua a la ciudad. Y que nos sigue sorprendiendo, ¿no? Sí. La obra, pues, como Ajá. tal, como ingeniería civil. Sí. San Luis estaba ya comunicado también por ferrocarril con el norte y el centro del país. Era un centro ferrocarrilero muy importante. Aquí había talleres de las empresas originales, el Ferrocarril Central Mexicano y el Ferrocarril Nacional Mexicano, que para 1908, a través de la fusión, de la consolidación que se hizo, ya estamos hablando de Ferrocarriles Nacionales de México. Entonces San Luis como centro ferroviario era importante, recibía viajeros de varias partes de México. El edificio del Instituto Científico y Literario, que hoy es el centro de rectoría, el edificio de rectoría, seguía funcionando como Instituto Científico y Literario, egresando de ahí varios intelectuales que van a tener que ver con el inicio de la revolución. Y pues yo creo que se vivía, digamos, de manera tranquila. Estoy hablando de la ciudad, básicamente. De la capital de San Luis Potosí. De San Luis. La clase alta con sus fiestas, las clases no tan altas con otros labores, pero sin pensar todavía en un levantamiento armado. Incluso en 1901, cuando se lleva a cabo el primer Congreso Liberal aquí en la ciudad, no se está pensando todavía en un levantamiento armado, ¿no? No sé, a lo mejor Alfredo tiene otra perspectiva. ¿Cómo era el San Luis Potosí en la víspera de que estallara la revolución en 1910? Bueno, San Luis Potosí era una ciudad y un estado que estaban regidos por una élite muy próspera, muy rica, muy educada. Cuando decimos una élite es un pequeño grupo de familias. Sí, son unas familias, unas cuantas familias. Eso ya ha quedado plenamente establecido por muchos historiadores. Son familias, algunas que vienen de principios del siglo XIX, otras que eran gente recién llegada de España, recién llegada en términos históricos, no de otra manera, y que se habían diversificado en su actividad económica, tenían inversiones en la minería, en la industria, la que había en San Luis, en la banca, en las finanzas, por supuesto en la agricultura. Algunos de ellos eran incluso innovadores en términos de introducir en sus haciendas técnicas y elementos que se desarrollaban en Estados Unidos y en Europa. En ese sentido, era una élite muy destacada, muy brillante, innovadora en algunos sentidos, sí. Los dos últimos gobernadores antes de la Revolución son miembros de esa élite, Espinosa y Cuevas, y antes de él Blas Escontría. Los dos fueron ingenieros, por ejemplo. O sea, era gente que poseía un control, si se quiere, sutil, pero un control del Estado en todo. ¿Dónde estudiaban los hijos de esas familias? ¿Nos pueden decir algunos nombres de esas familias? ¿Dónde se educaban? ¿Aquí en San Luis? ¿Los mandaban al extranjero? ¿Qué tipo de empresas tenían? Pues la mayoría cursaba aquí mismo en San Luis, en el Instituto Científico y Literario. En muchas ocasiones iban a Europa a continuar sus estudios, pocas veces a Estados Unidos, por lo que yo he encontrado. Y pues entre las empresas, por ejemplo, bueno, está el caso de Jorge Una, por ejemplo, que tenía una mueblería muy importante, donde se distribuía muebles tanto al extranjero como al interior del país. ¿Desde San Luis Potosí? Desde San Luis Potosí, la mueblería la fábrica estaba situada en donde ahora se encuentra una tienda de una cadena comercial en Nicolás Zapata, donde estuvo la fábrica Atlas. Las oficinas estaban en el mero centro histórico, contra esquina de Palacio de Gobierno. Hay un edificio que tiene una farmacia abajo y arriba tiene un Mercurio. A un lado del Palacio de Gobierno, Ajá, ahí sobre esa calle de finanzas. Ahí eran las oficinas de él. Está el caso, por ejemplo, de los Espinosa y Cuevas que mencionó el doctor Rangel,
Ellos tenían una hacienda muy importante en la zona media, en Río Verde, bueno, abarcaba parte de varios municipios, y ahí se introdujo por primera vez el teléfono, incluso antes que en la ciudad de San Luis, fueron llamadas. O sea, tienen inversiones también en la misma compañía de luz que ya está funcionando, en la banca, los Hernández Oberón, están como muy diversificados. Muchos de ellos tienen también inversiones en minería. Por ejemplo, los mismos Díez Gutiérrez, Carlos Díez Gutiérrez, que fue el gobernador hasta 1898, fallece para ser sustituido por Escontría. Él y su familia tuvieron inversiones tanto en minería como en haciendas. Hay gente que se dedica, por ejemplo, la familia Muriedas, que tienen muy diversificadas sus inversiones y además prestan dinero. Entonces, sí es gente que tiene como muy claro cómo hacer dinero y cómo mantenerse, ¿no? Y muy emparentados también entre ellos. Muchos de los edificios que hoy están en el centro histórico, digamos, si levantamos un poquito la mirada en la calle Hidalgo, por ejemplo, hay todavía muchos de esos edificios de las familias ricas de esta época, ¿no? Del Porfiriato. ¿Cuáles son algunos de estos, de los más importantes? Bueno, el que más impresiona es el edificio Ipiña, ¿no? Encarnación Ipiña mandó a hacer ese edificio pensando en los edificios parisinos. De hecho, le pidió al arquitecto Octaviano Cabrera que copiara los edificios parisinos, y con la idea de en la planta baja instalar locales comerciales y en la planta alta los departamentos, o sea, el área de vivienda, pues, ¿no? Entonces, ese es uno de los que más... de los más emblemáticos, ¿no? De los más representativos. De los que más llaman la atención por el tamaño, ¿no? Vamos a platicar más sobre esta época, intentando un poco recuperar cómo se vivía en San Luis Potosí antes de que estallara la revolución, las relaciones sociales, los grupos organizados, los trabajadores, los obreros, no solo esta élite que de algún modo tenía pues el poder político, el poder económico en San Luis, sino este otro grupo de pobladores en San Luis Potosí. Antes de la pausa quiero recordarles que tenemos para ustedes, les vamos a regalar un par de libros de los invitados que tenemos hoy aquí, y les pido pues que si les interesa el tema se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales. Para llevarse el libro hay que comunicarse específicamente a través de Facebook a la página del Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. Continuamos en este martes 20 de noviembre, justamente el día en el que se conmemora la Revolución Mexicana. Y bueno, pues más que hablar propiamente del estallido de la guerra, de este movimiento social, bueno, pues vamos a platicar. Estamos intentando reconstruir cuál fue el San Luis Potosí antes de que iniciara la Revolución Mexicana en 1910. Y para ello tenemos a un par de expertos que son historiadores acá en el Colegio de San Luis. Estamos platicando con la doctora Luz Carrega y con el doctor José Alfredo Rangel. Estamos platicando pues de cómo era el San Luis Potosí de esta época, pero además de estos grupos importantes de élite, que bueno, ya regresaremos un poco más adelante para hablar también de ellos, de sus haciendas y de cómo estaba la situación con ellos. Había también otros movimientos importantes, ¿no? Desde el punto de vista social. ¿Cuáles podrían ser ellos? Bueno, en San Luis, como es un estado que tiene diversos nichos ecológicos y diversos tipos de actividad, en aquella época sobre todo agrícola, la zona más conflictiva casi siempre ha sido la Huasteca y un poco la zona media. O sea que no es nuevo este asunto. No. Tiene un origen histórico. No, de hecho el Porfiriato se inaugura en San Luis con la rebelión de Juan Santiago en la Huasteca, que fue probablemente la más importante
principios del Porfiriato y que costó varios años para que se pudiera calmar. Los indígenas de la zona tenían una serie de reclamos, se puede llamar justos en aquel momento, de reivindicaciones, de proteger sus tierras, de que la impartición de justicia fuera mucho más imparcial, porque, querámoslo o no, lamentablemente la justicia en el Porfiriato no era muy buena. Había primero una serie de códigos que no se aplicaban, unas confusiones entre la vieja ley novohispana que todavía estaba vigente, lo que los gobiernos liberales estaban emitiendo, y entre tanto pues la gente se movía como podía, ¿no? Entonces esa rebelión es como la más trascendente y tardó muchos años. Después de eso hay varios movimientos locales muy pequeños que no llegan a ese nivel de violencia, pero que sí manifiestan que la situación, por lo menos en el campo, era un poco tensa en algunos casos, ¿no? Hacia Ciudad del Maíz, por ejemplo, en 1905 hay un pequeño brote que no va más allá. Por ejemplo, yo he estudiado un grupo de pueblos de la zona PAME que se unen, no para rebelarse, sino para contratar un abogado que los defienda justamente ante los embates de los que les están, según ellos, arrebatando sus tierras. O sea, no todo era paz, armonía y prosperidad, ¿no? En las haciendas. Era una paz relativa, ¿no? Había muchas tensiones en los espacios agrarios, sobre todo, ¿no? Y en las ciudades, pues sí, claro, también los gobiernos liberales, porfiristas, trataban, como dijo hace rato la doctora Cárrega, de normar. Y en esa normativa trataban de normar la vida de los de abajo. Y para normar siempre trataban de señalar aquellos defectos que veían en los de abajo que deberían ser corregidos. A todo le llamaban vicio, y por ejemplo las pulquerías eran algo que la élite y que los gobiernos toleraban, pero apenas. No veían bien del todo. No, exactamente. Entonces, había ese estira y afloja entre la normativa que los de arriba intentaban aplicar y los de abajo que pues que viven de acuerdo con sus propias normas socioculturales, ¿no? Y que había como choque entre lo que la ley dice y lo que la costumbre manifiesta, ¿no? No que llegara a haber estallidos por este tipo de cosas, pero sí había fricciones. Muchas fricciones, sobre todo en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Cómo vivían los obreros en San Luis Potosí? Bueno, yo el que conozco es el caso de los ferrocarrileros. Claro. Así como comentabas que en el campo, en la Huasteca, había conflictos, tenemos registradas varias huelgas, por ejemplo, de ferrocarrileros, ¿no? Una de las más importantes fue en Cárdenas. Cárdenas fue el origen. Aquí en la ciudad de San Luis también, porque como dije hace un momento, pues era un centro ferrocarrilero importante. En el caso de los ferrocarrileros, tenían ellos una zona, digamos, está ubicado en el mapa la zona donde vivían los ferrocarrileros, ¿no? Que es el Montecillo. Obviamente, pues con dificultades, compitiendo, no solamente en el caso de ferrocarriles, sino también de otras industrias, compitiendo con el trabajador extranjero. Se le daba prioridad a los extranjeros. Está el caso, por ejemplo, de la Compañía Metalúrgica Mexicana, las chimeneas estas que vemos sobre el río Santiago, donde también se competía por o sea, igual que en el caso de los ferrocarriles, en la fundidora se competía también por obtener los puestos que se les daba prioritariamente a los extranjeros, y también se comenzaba ya a exigir de alguna manera, aunque evidentemente todavía no de manera armada o muy conflictiva, pero sí con mucha tensión, con mucha fricción, la cuestión de los sueldos, ¿no? Que también estaban muy diferenciados. En San Luis Potosí, digamos, había una gran variedad de empresas. Estas familias, ¿qué lugar ocupaba San Luis en relación al resto del país? Era un lugar importante, entre los primeros 10 estados con esta actividad industrial, minera, empresarial, porque además hubo una actividad bancaria importante, ¿no? Que lo ubicaba como uno de los estados importantes a nivel de la República Mexicana. Pues yo no sé comparativamente con otros estados en qué lugar estaríamos en cuanto a industria,
pero sí hay industrias muy importantes en San Luis en esos años que están exportando, que están mandando los productos a varias partes del interior del país. No es una ciudad, por ejemplo, el caso de Puebla se caracterizó por ser textilera. En el caso de San Luis estuvo más diversificado este asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, la metalúrgica mexicana, pues enviaba, o sea, recibía muestras y contenía trabajos, pues prácticamente con todo el norte del país, e incluso con Estados Unidos. ¿Cuáles son algunas de las que nos puedas ubicar, que todavía quedan algún vestigio físico? O dónde estaban, bueno, ya nos dijiste, por ejemplo, hoy, donde está la Horrera de Zapata, ahí era la fábrica de muebles. Está la España Industrial, por ejemplo, que era textilera. ¿Dónde estaba? Ay, Dios mío, yo soy muy mala para las ubicaciones. Pero está... ¿Todavía hay algo de sí, esta? Está todo, digamos, el casco de la planta, de lo que fue la fábrica, obviamente saqueado totalmente, en el sentido de que no queda nada de maquinaria, y varios pedazos están rentados, son locales que están rentados a distintos artesanos y a distintos negocios pequeñitos. Está esa... Bueno, la misma Minera México, o sea, la metalúrgica mexicana, que tiene unos edificios muy bonitos del Porfiriato. Muy bien conservados, además, muy bien ¿verdad? Conservados. La verdad es que la empresa, no es que yo esté echándole porras a todo mundo, pero la empresa se ha preocupado por mantenerlos bien. Ojalá y efectivamente el proyecto que se está pensando hacer ahí con gobierno del estado de hacer un museo abierto al público, se pudiera, porque de veras hay construcciones importantes, pero así de industria que me venga ahorita a la mente, pues yo creo que esas. ¿Había una zona industrial como tal, digamos que fuera por la periferia en ese entonces? Yo no la he ubicado, realmente no. Sí te puedo decir que en la zona de Montecillo había muchas bodegas, almacenes, es lo que está más cerca del ferrocarril, y de ahí subían los productos. Pero yo no, una zona industrial como tal, como la conocemos actualmente, me parece que no. Vamos a ir a una pausa. Les recordamos que estamos platicando con la doctora Luz Carrega y con el doctor José Alfredo Rangel. Estamos regalando 2 libros que son de autoría de nuestros invitados. De la doctora Luz tenemos Miradas retrospectivas al México de Porfirio Díaz, que por cierto se va a presentar en la FIL. Y también tenemos para regalar al auditorio el libro Discursos Públicos, Negociaciones y Estrategias de Lucha Colectiva, siglos XVIII y XIX. Y justamente con este tema vamos a regresar para seguir platicando con nuestros invitados. Antes los dejo con esta cápsula de los eventos que se realizaron aquí en el Colegio de San Luis recientemente. Particularmente, como ustedes saben, tuvimos el Congreso Diablos y Brujas, así que bueno, pues los invitamos para que se queden con esta cápsula. Y les recuerdo también que la manera de obtener alguno de estos libros que estamos regalando es a través de la página de Facebook de El Colegio de San Luis. Perdón para quienes se están comunicando al Facebook de 9TV, no es por ahí, luego nos van a regañar, es a través de la página de El Colegio de San Luis en Facebook. Y si quieren seguir la agenda de eventos que tenemos, estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Y le invitamos para que visite la página del Colegio de San Luis en internet www.colsan.edu.mx. Regresamos, vamos a la pausa. Las brujas y su mundo, memoria, imagen y vaivén de lo sobrenatural, profecías, espíritus y visiones de la Nueva España fueron algunos temas de las mesas de trabajo y análisis en la 3ª edición del Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la literatura tradicional, que se llevó a cabo en el Colegio de San Luis el pasado mes de noviembre. En esta edición se buscó dar mayor presencia al patrimonio tangible, en particular al arte tradicional de los personajes sobrenaturales, y como muestra se incluyeron las actividades paralelas como el tianguis sobrenatural, las exposiciones fotográfica y de dibujos, juegos sobrenaturales del semillero científico, así como la exposición de carteles temáticos en Casa Cartel de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La investigadora Claudia Carranza, académica del Programa de Estudios Literarios y coorganizadora del evento,
en conjunto con la doctora Claudia Rocha Valverde, destacaron que desde su comienzo, en el 2010, el Congreso ha enriquecido su vinculación con otras instituciones y centros académicos de otras partes del mundo. Refirió que se suman este año ponentes de España, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Francia. El Colegio de San Luis, CONACYT. Seguimos con el tema de revolución, pero tratado desde un poquito antes, digamos, de que estallara este movimiento en San Luis. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se relacionaban estas élites del poder? Sabemos, pues, por ejemplo, de la existencia de este como club privado, la Sociedad Potosina La Lonja, que todavía sobrevive hasta nuestros días, pero que también era un espacio de poder en donde se organizaban varios acuerdos, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué era La Lonja? Era un centro de convivencia social para la élite, efectivamente, como sigue siendo ahora, en el sentido de que uno no puede ingresar a la lonja, o sea, llegar y pagar su inscripción y convertirse en socio, necesita reunir ciertos requisitos y ser aprobado, obviamente, por la mesa de socios. Efectivamente, en la lonja, bueno, eran los bailes, las fiestas, la convivencia, pero la lonja era también un espacio de negociación, efectivamente. O sea, no pensemos en que arreglaban o que iban a hacer el negocio o el acuerdo en una oficina. Supongo que seguirá funcionando de esta misma manera ahora, ¿no? De esta manera informal es donde se hacen los acuerdos y demás. Las familias estaban emparentadas por matrimonios de los hijos, de los sobrinos y demás, o por las sociedades que formaban, ¿no? Era un club muy cerrado, La Lonja, tan cerrado que a mí esa anécdota me encanta. Cuando se inaugura el ferrocarril nacional en 1888, La Lonja decide organizar un baile en honor a Porfirio Díaz, que vino a la inauguración. Sin embargo, Porfirio Díaz no era socio de La Lonja, como tampoco lo era el gobernador Díez Gutiérrez. Y hubo toda una discusión para ver cómo los dejamos entrar si no son socios, ¿no? A ese extremo claro, llegaban. Por supuesto. Y ese es uno de los argumentos que yo utilizo para afirmar que Carlos Díez Gutiérrez no era miembro de la élite. O sea, venía de una familia, sí, muy rica. Adinerada, digamos. En algún momento perteneció a la élite, pero sus vínculos no estaban aquí en San Luis. Pero bueno, independientemente, lo que decidieron es nombrar al presidente y al gobernador socios honorarios, pero no a Carlos Díez Gutiérrez y a Porfirio Díaz, sino a quien ocupara el cargo de presidente. En turno, nada más. Cuando llegaron tarde, porque Porfirio Díaz estaba en el balcón de Palacio de Gobierno con un desfile también en su honor. Llegaron tarde, el baile ya había empezado porque no se podían atrasar, eran muy puntuales. Suspendieron la música, les dieron la bienvenida y continuaron con la fiesta, ¿no? Pero sí, o sea, un círculo muy cerrado, muy apegado a las reglas y integrado por la élite, por el grupo de poder político y económico de San Luis. Doctor Rangel, ¿cómo se entretejían estas relaciones de poder? ¿Cómo se reflejaban en la vida de San Luis Potosí? Lo que pasa es que quiero partir de algo que acaba de decir Luz. Sí, adelante. La lonja es un espacio de distinción. En aquella época era todavía mucho más, porque lo que las élites buscaban, no solo en México, sino en toda América Latina, era establecer una serie de señales que los distinguieran de los demás, de los otros, de los que no son ese pequeñísimo grupo que lo tiene todo. Rico, poderoso. Sí. Por ejemplo, en otras ciudades de México existe el Jockey Club, que también era exclusividad. Lo podemos ver, por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, pasó exactamente lo mismo, en Brasil, etcétera. O sea, era un momento en que las élites, en este ascenso de poder económico y político que tuvieron, establecían estas señas de distinción. Tenían que marcar como territorio y signos y significaciones también.
Y esto tiene mucho que ver con esta manera de entender las cosas de parte de este grupo. Se creían con el derecho de dominar, de establecer la normativa, de que las leyes estuvieran a su favor. De decir que está bien y que está mal. Sí, exactamente. O sea, en una palabra, se creían con la vocación de gobernar en el más amplio sentido de la palabra, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto se puede ver muy bien en la manera como hacían negocios. Sí eran empresarios, y algunos estudiosos han señalado que son de los primeros empresarios ya como tales en México, cuando surge esta figura en el país. Pero también es cierto que usaban esta exclusividad de ellos, de yo solo trato contigo o con los que son mis iguales, justamente para obtener esas ventajas económicas que les beneficiaban, en los negocios sobre todo, pero también en asuntos que les podían perjudicar, por ejemplo, asuntos judiciales. Si alguien pretendía demandar a un miembro de la élite o pretendía meterlo en un problema legal, la persona que iba a ser afectada o la familia que iba a ser afectada sabía de antemano lo que iba a pasar. No es que le llegara el requerimiento judicial, sino que aún antes de que se presentara... Había filtraciones privilegiadas. Sí, había ¿Dónde he oído eso? Un manejo privilegiado de información que justamente es lo que caracteriza a este grupo. Y el otro es el de esta manera de hacer negocios, de maximizar la ganancia y minimizar la inversión y la pérdida. Son formas muy, muy específicas que les permitieron acumular enormes riquezas, pero que no necesariamente se apegarían a una normativa legal, lo cual es un poco, si se quiere, incluso esquizofrénico, ¿no? Porque por un lado pretenden normar y establecer leyes, pero esas leyes no las aplicaban para ellos, sino para los demás. Y eso se notaba mucho en los beneficios, digamos, en los privilegios, se reflejaba, digamos, en la prosperidad de las haciendas, de las empresas. ¿Alguna anécdota, algún caso, algún ejemplo que te hayas Sí, por ejemplo, documentado? el Porfiriato es la época de las compañías deslindadoras, en las que llegaban a buscar lotes baldíos donde se denunciaran, y los establecían las compañías deslindadoras, y el propósito era venderlos para que no estuvieran baldíos, ¿no? Esto nadie tenía dueño, no tenía dueño, y en se teoría, procedía. La verdad es que todo tenía dueño, pero no todos podían probar que eran los dueños legítimos. Porque los requisitos fueron un poco tramposos, complicados para los que no tenían dinero. Para los que tenían dinero, no es que se les privilegiara, pero ellos podían mover todo a su favor. Y esto lo puede ver uno en la zona media, donde, por ejemplo, Arguinzonis usa a las compañías deslindadoras y a las leyes de baldíos. ¿Una empresa? ¿Una la persona? Arguinzonis, sobre todo Mariano Arguinzonis, Antonio Arguinzonis, y se me va el otro. Era una familia. Una familia muy poderosa del Porfiriato. Usan las leyes de baldíos y las compañías deslindadoras para decir, no, pues mi hacienda, pues basta ya. El pueblo afectado o el vecino afectado, el pequeño propietario, no siempre podían probar con el papel que sí era su propiedad, y esto era aprovechado por los poderosos. Y entonces se hacían de más tierras, sí, y más tierras. Sí. Esto no fue en todo el país ni en todos los casos, sino que en algunas circunstancias puede verse cómo estos grupos, estas familias, estos individuos sacaban las ventajas de las normativas o de lo que los gobiernos hacían en aquella época. Por ejemplo, lo de los ferrocarriles, para comprar terrenos porque sabes que ahí va a pasar el ferrocarril. Que eso fue una situación que se vivió aquí en San Luis, ¿no? Que además era como más poderosas las familias que vivían en Río Verde o en la zona media, que incluso las que vivían acá en la capital, ¿no? Bueno, el centro de las decisiones políticas del Estado estuvo en lo que ahora es la región media, específicamente, bueno, primero en un eje formado entre Ciudad del Maíz y Río Verde,
después se ubicó totalmente en Río Verde hasta que se consolidó el Porfiriato, que es cuando se jaló ese centro de decisiones a la ciudad de San Luis, ¿no? En Río Verde, quienes tenían el control era la familia Verástegui, por ejemplo, o sea, el grupo de la familia Verástegui. Cuando viene el ferrocarril, para San Luis es un caso muy interesante, porque en otras partes, como lo han demostrado varios autores, en otras partes el negocio estuvo en adquirir las concesiones para la construcción del ferrocarril y traspasar la construcción. En el caso de San Luis no, en el caso de San Luis el negocio fue la tierra exactamente. Los hacendados, en el caso de San Luis el ferrocarril no tocó tierras indígenas, pasó por haciendas. Y los hacendados lo que hicieron fue entregar la tierra gratis a la empresa del ferrocarril con la condición de que pasara por ahí el tren y les pusieran una estación. ¿En qué les beneficiaba de manera directa a ellos? Tener la salida para la producción. Ahí, a pie de camino. Ya no se tenían que mover mucho. Ya no pagaban logística para trasladar su mercancía. Ajá. El caso que tú mencionas de comprar la tierra para venderla después, sí se dio en la ciudad de San Luis. Hernández Soberón, por ejemplo, compró varias fincas donde se preveía que se iba a establecer, o sea, cerca de donde se preveía que se iba a establecer la estación, donde iban a entrar los rieles, ¿verdad?, para llegar a la estación, y Pedro Díez Gutiérrez las vendió bastante más caras por ejemplo. Pero en tierra de Hacienda, el que también hizo este negocio fue Carlos Díez Gutiérrez, cuando era ministro de Gobernación. Bueno, pues ahí vemos cómo se van entretejiendo estas historias de poder. Vamos a ir a una pausa, pero antes los dejo con esta cápsula que tenemos de nuestra novedad editorial. Como saben ustedes, el Fondo Editorial del Colegio de San Luis publica de manera permanente libros académicos que tienen que ver con historia, antropología, ciencia política, estudios literarios, en fin. Así que bueno, pues los invitamos para que visiten nuestra librería en físico o nuestra librería virtual. Y les recuerdo que vamos a estar en la FIL, estamos a escasos 4 días de que inicie la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018. Tendremos la presentación de 5 libros ahí en este espacio. Hacemos una pausa, antes los dejo con esta cápsula y regresamos. Se dice que San Luis Potosí vivieron aquí los precursores intelectuales de la revolución. ¿Qué tan de acuerdo están con esto? Bueno, es un tema amplio y discutido. Y nos quedan nada más 9 minutos. No, yo sé. Lo que sucedió aquí en San Luis es que se organizó el Partido Liberal Ponciano Arriaga. La intención no era derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, la intención era exigir la observancia de las leyes de reforma, sobre todo en lo que tenía que ver con la Iglesia, con el papel de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y el Estado se separaron a raíz de las leyes de reforma. Sin embargo, para el Porfiriato ya la Iglesia estaba otra vez entrando en asuntos políticos.
Se había instalado aquí en San Luis el Colegio del Sagrado Corazón, por ejemplo, con el obispo Ignacio Montes de Oca, y esto a los liberales, digamos, más radicales, pues no les parecía adecuado, ¿no? Y a través de esta organización comienzan entonces a discutirse otros asuntos. Pero yo en lo que he encontrado, no he encontrado que en esas discusiones esté, por ejemplo, el asunto de la tierra, ¿sí? Y acordémonos también que la revolución, el inicio de... Bueno, que la revolución son varios y distintos movimientos. Uno de ellos, el más importante, sí reivindica asuntos agrarios. Claro, pero la revolución inicia con el lema de sufragio efectivo y no reelección, que no tiene nada que ver con la cuestión agraria. Parto de la tierra. Y que no tiene nada que ver con el tierra y libertad de Zapata para la cuestión de las tierras. Entonces, bueno, por este partido, por este grupo, es que Cockcroft, algunos autores han considerado que son los precursores intelectuales de la revolución. ¿Quiénes son? Camilo Arriaga, que es el que, digamos, convoca, Juan Saravia, Librado Rivera y Antonio Díaz Soto y Gama. Y cuando organizan el Congreso Liberal aquí en San Luis, asisten los hermanos Flores Magón, que se van a involucrar también. Y sí, en este grupo vamos a empezar a encontrar nombres que después van a destacar en la lucha agraria, por ejemplo, Graciano Sánchez, y en otro tipo de lucha por reivindicaciones, ¿no? José Alfredo Rangel. Se les ha llamado precursores intelectuales, pero como bien dijo Luz, al principio no tenían una idea de derrocar el régimen. Buscaban regresar al viejo liberalismo que consideraban traicionado por la dictadura de Díaz. Entonces, en ese sentido, aplicarles esa etiqueta es un poco a posteriori, con la ventaja de que ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Pero de que fueron el primer movimiento serio que hizo a Díaz cuestionarse sobre la estabilidad de su gobierno. Sí fue el primer movimiento serio y que además cundió rapidísimo. O sea, sabemos que pasó aquí en San Luis, pero los clubes liberales... ¿En qué año fue esto? 1901, 1903. Y sí se dieron cita los Flores Magón, esos nombres que luego surgieron. Sí. Incluso en una de las reuniones, no recuerdo cuál fue, la policía tiene que llegar y deshacer la reunión porque ya al gobierno estatal ya no le parecía que siguieran reuniéndose, porque el tono de los discursos comenzaba un poco a dejar atrás ese viejo liberalismo y como que se radicalizaba un poco. Entonces sí, se deshizo rápidamente, el gobierno intervino, los encarceló, los estuvo persiguiendo, los metió en procesos legales casi a todos ellos. Entonces prendió muy rápido, pero también el gobierno estatal y el nacional rápidamente también pusieron su mano encima de este movimiento. Había varios escenarios, digamos, entonces, de San Luis Potosí. La élite, por un lado, los más, digamos, empapados políticamente, más activos políticamente. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes reconocerían, además de estos dos? ¿Qué otros? Socialmente, no sé, las mujeres, los niños, ¿cómo era en ese entonces los escenarios? Algo que se ha dicho es que la clase media, que era pequeñísima, algunos estiman que era tal vez el 8% de la población activa, o sea, es una mínima. Había cierta frustración porque de algún modo estaba preparada, pero no encontraba los cauces adecuados para desarrollar para lo que se habían preparado. Y eso es una cosa que aparentemente afectó mucho a los últimos 10 años del porfiriato. Teníamos un país donde los gobernantes más jóvenes pasaban de los 50 años, o sea, pues creo que Espinosa Cuevas terminó siendo el gobernante más joven de todos porque todos eran de 60, 70, 80 años, entonces hubo una especie de anquilosamiento que afectó mucho a la clase media y eso, quieras o no, hizo que prendiera el movimiento de Madero. Madero tampoco era un radical. Pero la clase media simpatizaba con alguien que tenía estas ideas de renovación, de cambio, etc. Yo creo que ahí está parte de la clave de por qué movimientos que aparentemente no iban a triunfar se conjugan y expulsan en 1911 al que parecía
inamovible, que era Porfirio Díaz. ¿Cuál creen que fue el principal impacto en lo inmediato de la revolución en San Luis Potosí? ¿Afectó los ferrocarriles, las empresas, el desarrollo económico? En lo inmediato, los primeros años, o sea, Madero, digamos, aquí en la ciudad yo creo que no afectó demasiado. Ya para 1913, cuando se recrudece la lucha armada, ahí sí entraban y salían de un bando y del otro, se volaban las vías de ferrocarril, los gobernadores duraban meses. Una inestabilidad política ya evidente. Sí, o sea, ya había una afectación directa fuerte, ¿no? En las empresas, en las haciendas, en estos prósperos negocios. Sí, claro. En algunos lugares las ocupaciones de las haciendas fueron casi de inmediato. Carrera Torres, allá en la frontera con Tamaulipas, ocupa rápidamente unas haciendas e incluso quiere hacer reparto. O sea, sí afectó a algunas haciendas en algunos lugares muy rápido. Por ejemplo, hacia 1915, en la zona de Villa de Reyes, donde estaba, se me fue el nombre de la hacienda, también ahí rápidos hubo conflictos. Sin embargo, algunos hacendados lograron mantener la posesión de sus haciendas todavía hasta los años 20. Pelearon para que no se las quitaran, no fue un golpe instantáneo, sino que de verdad pelearon, fueron hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero como era una reivindicación de muchos grupos revolucionarios, el reparto de la tierra se convirtió casi en algo inevitable. Entonces las haciendas, sobre todo las que lograron florecer con cultivos de exportación y con ganadería, sí tuvieron un impacto muy fuerte. Ya para los 20 ya no era lo mismo. Y cuando comienzan los repartos ya en serio de los gobiernos revolucionarios, incluso hay saqueos de las haciendas. La Parada fue saqueada como la gente quiso, simplemente, ¿no? O sea, sí hubo un impacto muy fuerte. ¿Nos podrías mencionar algunos de los 5 haciendas más emblemáticas de este esplendor del porfiriato aquí en San Luis? Sí, claro. Por ejemplo, La Parada, ve uno el edificio ahora que está en ruinas y aún así sí impresiona un poco. ¿Dónde está? La Parada está la salida de San Luis Potosí rumbo a Mezquitic, pasando Mezquitic, está rumbo a Zacatecas. Está La Parada, está casi a pie de carretera. Es fácil visitarla. Bueno, actualmente ya no es tan fácil porque creo que los ejidatarios ya no quieren que todo el mundo entre a verla, pero sí, es impresionante. ¿Cuál otra mencionarías? En cuanto a tamaño, angostura, fue una hacienda enorme en la zona media de los Espinosa Cuevas, una de las más grandes de San Luis Potosí. Bledos, aquí en la zona cercana a la ciudad de San Luis Potosí también, muy importante. Gogorrón, que fue donde los Muridas invirtieron mucho en obras hidráulicas. Bocas, ¿sí? Y una que todavía sobrevive el casco un poquito es Piotillos, que está más un poquito hacia el norte. Esa todavía sobrevive y la han cuidado más o menos quienes son dueños del casco. Muchísimas gracias a los dos, esto nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado desde el Colegio de San Luis. Los dejamos con la agenda de actividades del colegio en los próximos días para que estén con nosotros en las actividades prácticamente todas de entrada libre. Gracias, hasta la próxima. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 19 al 25 de noviembre. Curso Introducción al Misticismo. El caso de Concepción Cabrera de Armiria. Del 19 al 23 de noviembre, 10 de la mañana, Sala Miguel Caldera. No dejes de ver Hablemos, el programa de televisión de El Colegio de San Luis, todos los martes en punto de las 8 de la noche por 9 TV. Presentación editorial Nuevas coordenadas del territorio huasteco, desde la historia, la arqueología, el arte y los rituales. 22 de noviembre, 7:30 de la tarde, Museo Tamuanzán, Ciudad Valles. Escúchanos también por radio, Entre Voces, todos los jueves en punto de las 5 de la tarde por el 88.5 de FM, Radio Universidad. Presentación editorial El rapto de la interioridad,
23 de noviembre, 5 de la tarde, Sala Miguel Caldera, Colsan. Presentación editorial, Juan de Alba, Nocturno en Dolores, sábado 24 de noviembre, 12 del día, Museo de Arte Contemporáneo, en el Centro Histórico de San Luis Potosí. También estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Te recordamos los eventos del próximo mes. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. 9TV.